Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Rosmary Flores y en esta presentación hablaremos acerca de la Convención de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías por Mar de 1978, también conocida como las Reglas de Hamburgo. Ahora bien, dentro de la presentación hablaremos sobre creación del convenio. ¿Qué son las Reglas de Hamburgo? Antecedentes de las Reglas de Hamburgo, objetivos de las Reglas de Hamburgo, el ámbito de la aplicación y las Reglas de Hamburgo aplicadas en Venezuela. El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías 1978, conocido en lo sucesivo como las Reglas de Hamburgo, fue aprobado el 31 de marzo de 1978 en una conferencia diplomática convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Hamburgo, República Federal de Alemania. El convenio se basa en un proyecto preparado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocido por sus siglas CNUDMI. El convenio entró en vigor el 1 de noviembre de 1992. Hasta enero de 2019, ha ratificado este convenio 34 países, los cuales son Albania, Austria, Barbados, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chile, Egipto, Gambia, Georgia, Guinea, Hungría, Jordania, Kazajistán, Kenia, Lesoto, Líbano, Liberia, Malawi, Marruecos, Nigeria, Paraguay, República Checa, República Dominicana, Rumanía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Siria, Túnez, Uganda, Tanzania y Zambia. ¿Qué son las reglas de Hamburgo? Las reglas de Hamburgo, en inglés Hamburg Rules, son un conjunto de normas y directrices que tienen como fin la supervisión y regulación del transporte internacional de bienes. Estas normas regulan únicamente el transporte de estas mercancías siempre y cuando sea por vía marítima. Este es uno de los tratados internacionales que afectan al transporte marítimo de mercancías más relevantes de los últimos tiempos, ya que establecen un régimen jurídico uniforme que regula los derechos y obligaciones de los cargadores, porteadores y consignatarios en virtud de un contrato al transporte marítimo. Asimismo, complementa lo que viene siendo el Tratado de la Haya-Visby o Reglas de la Haya, del cual hablaremos más adelante. ¿Cuáles son los antecedentes de las Reglas de Hamburgo? Las Reglas de Hamburgo son el resultado de un movimiento en favor de un régimen jurídico internacional moderno y uniforme para regular el transporte marítimo de mercancías. Durante muchos años, una gran proporción del transporte marítimo de mercancías estuvo sometido a un régimen centrado en torno al Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materias de conocimientos, conocido también con el nombre de las Reglas de la Haya. Aquí es donde les voy a hablar un poco sobre lo que vienen siendo las Reglas de la Haya. Las Reglas de la Haya establecen un régimen jurídico obligatorio para regular la responsabilidad del cargador por pérdida o daño a las mercancías transportadas en virtud de un conocimiento de embarque. Se aplican en el periodo comprendido entre el momento en que las mercancías se cargan en el buque hasta el momento que se descargan. Las Reglas de la Haya se han modificado 2 veces desde su adopción. Primeramente en 1968, en virtud de un protocolo denominado en lo sucesivo el Protocolo de Visby, y de nuevo en 1979, en virtud de un protocolo denominado en lo sucesivo el Protocolo Adicional de 1979. Estas enmiendas se refieren principalmente a la limitación de la responsabilidad financiera de conformidad con las Reglas de la Haya. No alteran el régimen básico de responsabilidades de las Reglas de la Haya ni la atribución de riesgos en virtud de dicho régimen. Tenemos que tener en cuenta que a lo largo de los años un descontento creciente con el sistema de las Reglas de la Haya se observó prácticamente. Entonces, este descontento tenía su origen
en parte en el sentimiento de que la atribución global de responsabilidad y riesgos de conformidad con las reglas de la Haya, que favorecían en su gran parte a los porteadores a expensas de los cargadores, era injusto. Entonces, diversas disposiciones de las reglas de la Haya se consideraban ambiguas e inciertas, lo que contribuía básicamente a elevar los costos de transporte e incrementar aún más los riesgos soportados por los cargadores. Por ello, este descontento de las reglas de la Haya se basaba también en el sentimiento de que la evolución de las condiciones de la tecnología y de las prácticas relativas al transporte marítimo habían hecho inadecuadas muchas disposiciones de las reglas de la Haya, que tal vez hubieran sido adecuadas en el año 1924. Por ello, la cuestión de la revisión de la legislación relativa al transporte marítimo de mercancías fue planteada por primera vez por la delegación de Chile en el primer periodo de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional en 1968. Poco después, la Asamblea recomendó que la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil considerase la inclusión de la cuestión entre los temas prioritarios en su programa de trabajo. Por ello, la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional así lo hizo en su segundo periodo de negociaciones y de sesiones en 1969. Por la misma época, aproximadamente, la legislación relativa a los conocimientos de embarque y al transporte marítimo de mercancías era objeto de un estudio muy profundo en el seno del grupo de trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, lo que se conoce hoy día, lo que se conoce con sus siglas también de la UNCTAD, UNCTAD. Este grupo de trabajo llegó a la conclusión de que las normas y prácticas relativas a conocimientos de embarque, incluidas las contenidas en lo que viene siendo las reglas de la Haya y en las reglas de la Haya modificadas por el protocolo de Visby, debían ser examinadas y en su caso revisadas y también ampliadas, con miras a la preparación de un nuevo convenio internacional. Por ello, el objeto de esta labor sería eliminar las incertidumbres y las ambigüedades que básicamente tenía la legislación actual en ese entonces, que eran las reglas de la Haya, y podrían permitir una distribución equilibrada y responsable para poder realizar que los cargadores y los porteadores tengan más responsabilidades y puedan tener esa base de riesgos. Entonces, el grupo de trabajo recomendó que esta labor la llevase a cabo la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. Por ello, en 1971, esta comisión decidió proceder en consecuencia. Ahora, en 1976, esta comisión completó y aprobó el texto de un proyecto de convenio sobre el transporte marítimo de mercancías. Posteriormente, la Asamblea General convocó la conferencia diplomática en Hamburgo, que aprobó las reglas de Hamburgo de 1978, tal y como había dicho en la primera lámina. Los objetivos de las reglas de Hamburgo. En primer lugar, el primer objetivo básico de este convenio es incrementar lo que venían siendo las implicaciones de forma responsable de los agentes intervinientes en el transporte de las mercancías, es decir, los agentes navieros. Por ello, este fue uno de los pilares que perseguía este tratado. En segundo lugar, sustituir cualquier convenio anterior, es decir, sustituir el convenio de la Haya, básicamente un objetivo que no tuvo éxito, porque al complementarse ambas normas, vinieron a ser una complementación de las normas marítimas dentro de los convenios establecidos.
en estos casos que vienen siendo de mercancías. Por lo que el propósito de aglutinar y sustituir en última instancia lo que venía siendo este acuerdo de La Haya, entonces básicamente no se logró, sino se complementó. En tercer lugar, este convenio trata de brindar una mayor información sobre los documentos que se precisan para realizar expediciones internacionales por vía marítima. Hasta lo que viene siendo la irrupción de las reglas de Hamburgo, resultó complejo informar a las navieras. Por ello existieron varios acuerdos, pero ninguno de ellos contaba con todos los requisitos realmente relevantes para el sector del transporte marítimo. Por ello, tras la aprobación del Tratado de Hamburgo, se contaba con las herramientas necesarias para proporcionar esta información y, por supuesto, que sea de manera fiable sobre la documentación necesaria para realizar estas operaciones internacionales que son del ámbito marítimo. Y por último, pero no menos importante, también trataron de armonizar las normas del transporte marítimo, las normas del transporte en el mundo, es decir, el aéreo, el marítimo y el terrestre. Pero, al igual que el segundo objetivo, tampoco tuvo éxito, porque estos buscaban ser una referencia tanto para el transporte, todos estos transportes que antes mencioné. Sin embargo, no se pudieron complementar porque hay muchas normativas que son diferentes tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, no tuvo éxito en lo que vino siendo la práctica. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este convenio? Existen una serie de criterios a cumplir para su aplicación. Por esta razón, a continuación voy a mencionar un poco el ámbito de aplicación de esta normativa, o sea, de las reglas de Hamburgo. Para que puedan aplicarse, deben cumplirse los siguientes requisitos. Se aplica en todos los contratos de transporte de mercancías por vía marítima en los que intervengan dos estados diferentes, siempre y cuando el puerto de carga, descarga, así como la emisión del Bill of Lading, BL por sus siglas en inglés, tengan lugar en un estado contratante. Segundo punto es, si en un contrato celebrado está previsto el transporte de mercancías de embarque que son sucesivos, las disposiciones que establece el convenio se aplicarán a cada uno de los embarques. Tercer punto es que respecto a los contratos de fletamento no se aplican las reglas para estos contratos. Es decir, básicamente que si se podrían aplicarse el conocimiento de embarque emitido junto al contrato de fletamento, para ello debe regular lo que viene siendo la relación entre el transportista y el tenedor del conocimiento, o sea, el que tiene el conocimiento, el cual no sea un fletador. Ahora, por el cuarto punto, elimina la distinción entre las faltas náuticas y las faltas comerciales. Esto implica que el transportista debe hacerse responsable de los perjuicios ocasionados por un posible daño o pérdida de la mercancía. También se aplica en los retrasos si la mercancía ya estaba en posesión del transportista. Todas estas medidas están incluidas en las líneas generales de las reglas de Hamburgo. Por ello, cualquier situación de excepción no está contemplada en este ámbito de aplicación que acabo de mencionar. Tenemos que tener en cuenta que gracias a la evolución del transporte marítimo se han disminuido lo que vienen siendo las demoras y las navegaciones ya hoy día son un poco más seguras. Asimismo, los cargadores se han acostumbrado al que los porteadores cumplan con sus tiempos de entrega. Ahora bien, vamos a hablar sobre las reglas de Hamburgo aplicadas en Venezuela. Si bien es cierto que Venezuela no ratificó el convenio de las reglas de Hamburgo, no
dictamina que Venezuela no adopte alguna de sus normativas o sus normativas en totalidad sin haber ratificado el convenio. Por ende, tenemos que los casos de exoneración de responsabilidad se encuentran establecidos en lo que es el decreto con fuerza de ley de comercio marítimo, los cuales están en su artículo 205 y 206 sobre el régimen de responsabilidad, el cual es referente a la exoneración de responsabilidad del porteador. También hacemos alusión al artículo 208 del mismo decreto de la Ley de Comercio Marítimo, el cual contempla dos situaciones con relación al desvío. Ahora, vamos a hablar sobre la limitación de responsabilidad. Y es que cuando la pérdida o el daño a la mercancía no fueron originados por uno de los casos de exoneración de responsabilidad del porteador, este será responsable. Pero su responsabilidad, según el artículo 12, es limitada. O sea, del artículo 211 de lo que viene siendo la Ley de Comercio Marítimo. Asimismo, el porteador no puede excluir o disminuir básicamente su responsabilidad más allá de lo previsto de la normativa comercial marítima venezolana. Sin embargo, según el artículo 215 de la misma Ley de Comercio Marítimo, podrá establecer límites de responsabilidad superior. De acuerdo también al artículo 216 de la misma ley, las exoneraciones y límites de responsabilidad establecidas en esta ley se aplica a toda acción contra el porteador respecto a lo que viene siendo la pérdida o el daño de las mercancías, el cual se refiere al contrato de transporte por agua. Entonces, respecto al retraso de la entrega o independientemente de la acción que se funde en la responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual u otra causa. También la Ley General de Puertos, en su artículo 83, establece que esta ley también beneficia a los operadores portuarios, que son también designados por el porteador marítimo. Y estos tienen exoneraciones y límites de responsabilidad que amparen a este último de conformidad con la ley. También tenemos que tener en cuenta que en el artículo 218 tenemos establecido básicamente que cuando la pérdida o el daño de la mercancía o retraso en la entrega ocurran como consecuencia del dolo o la culpa grave, no podrá acogerse a la limitación de la responsabilidad. Esto está establecido también en la Ley de Comercio Marítimo. Ahora, hablaremos del punto de retardo en la entrega, por lo cual en el artículo 212 de la Ley de Comercio Marítimo nos señala y nos conceptualiza qué se debe entender por retardo. Asimismo, en el artículo 213, la limitación de responsabilidad que ampara el porteador en caso de retardo está establecida allí. Ahora bien, hablaremos sobre la nulidad de las cláusulas que exoneran o disminuyen la responsabilidad del porteador. Básicamente, el principio general de nulidad de cualquier cláusula que aminore la responsabilidad del porteador está previsto desde la promulgación de la ley Harter en Estados Unidos, y este está consagrado en el artículo 219 de la Ley de Comercio Marítimo. De igual manera, con respecto a las cláusulas de jurisdicción o arbitrales, de acuerdo a los artículos 10 y 11 de la misma Ley de Comercio Marítimo, no tendrían ningún valor, ya que la voluntad de las partes no pueden relajar estas disposiciones de carácter imperativo de la ley y podría pactarse la derogatoria de la jurisdicción de los tribunales patrios a favor de los extranjeros, una vez producido el hecho generador de la acción. Ahora, hablaremos sobre el punto de porteador efectivo. Y en la práctica actual, en el comercio marítimo internacional, de combinar lo que son los transportistas
para optimizar el servicio en el aprovechamiento de las rutas, pero también comprometiéndose un solo transportista para que realice todo lo que viene siendo el recorrido, ha llevado a regular lo referente al porteador efectivo. Esto está contemplado en el artículo 10 de las reglas de Hamburgo e incorporado en los artículos 223 hasta el 226, es decir, el 223, 224, 225 y 226 de la misma Ley de Comercio Marítimo. Y también tenemos que tener en cuenta que en el numeral 2 del artículo 197 de la misma ley define qué es el porteador efectivo. Ahora, el punto de diferentes lapsos para presentar el aviso de reclamo y ejercer lo que viene siendo la acción judicial, tenemos que tener en cuenta que la acción de la responsabilidad contra el porteador en virtud del contrato solo la pueden intentar las partes, es decir, el cargador y el consignatario, más nadie. Sin embargo, la acción es normalmente intentada por el asegurador, quien se ha subrogado en los derechos, por efecto del pago de la indemnización. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta presentación haya sido de su agrado y de su entendimiento.